Saludos cordiales, mi nombre es Lino Castillo y la realización de este video es para cumplir con la cuarta y última actividad sumativa de la materia de producción de contenido digital, donde estaremos realizando la explicación, lo que llevó todo el proceso de la realización del contenido digital que desarrollamos, que tiene como temática el campo de la educación. Tiene el campo de la educación debido a que el tema que se terminó abordando dentro del video fue realizar un análisis acerca de cuáles deberían ser los cambios que deberían implementarse en el sistema educativo a nivel de primaria, a nivel de secundaria en Latinoamérica. Esto es un contenido bastante interesante, bastante llamativo, que justamente trata de desarrollar una investigación bastante ardua que se realizó y que se llevó a cabo para justamente tratar de abordar un tema bastante importante y que tiene bastante impacto dentro de las nuevas generaciones que están surgiendo en todo este continente, aparte del hecho de que justamente cumple con una de las partes más importantes o uno de los mantras más importantes dentro de la realización de la labor periodística y de la ética periodística, que es realizar investigaciones acorde al impacto que éstas pueden generar en la población, en la ciudadanía, y eso es justamente lo que se terminó llevando a cabo con la realización de este contenido. Vamos a explicar aquí en este video un poco de cómo fue el proceso de realización, de dónde provino la idea, cómo fueron las estrategias y cuáles fueron las estrategias que se utilizaron para llevarlo a cabo, pero vamos a comenzar por el principio. Primeramente, ¿de dónde parte la idea? La idea parte justamente de tratar de tocar un tema que sea bastante sensible, que sea bastante importante y que tenga la necesidad de ser investigado y de ser justamente estudiado por la actividad periodística, porque esto es una temática que tiene un impacto demasiado notable y demasiado directo en la población, tanto en las generaciones que ya son adultos y que ya pasaron por esta etapa, como los niños y adolescentes que están a punto de pasar a la misma. Esto justamente por el hecho de que la educación, si bien ha tenido cambios importantes dentro de lo que se puede considerar el acceso a la tecnología dentro de la educación, como lo es primeramente, o como lo fue primeramente en este caso el acceso al internet a principios de los 2000, y que terminó creando un fenómeno totalmente importante como lo fue el dejar de utilizar las bibliotecas como la principal fuente de información para adquirir conocimiento y realizar investigaciones en la escuela y en los liceos, y que en este caso ahora terminó mutando a principios de esta década del 2020 con la inteligencia artificial, que ha generado unos cambios de paradigmas bastante importantes y que sin duda alguna ya está teniendo efectos bastante notables en lo que es la educación en todos los niveles, porque ya en este caso podría incluirse hasta el nivel universitario. Pero lo que podemos remarcar en este caso es que en los aspectos o en el campo que existe alrededor de la educación han existido muchos cambios, pero en la educación misma no se han producido. Han sido más cambios de reacción y tratar de adaptarse que realmente tener una iniciativa de mejorar, de crecer y de implementar estrategias o nuevos fundamentos que puedan enriquecer mucho más la educación en los jóvenes. Y es por eso que justamente se tiene que abordar este tipo de conocimientos, porque ahora que ya hemos explicado de dónde parte la idea y de cómo surge, ahora vamos a explicar tanto el enfoque como las tres etapas de preproducción, producción y postproducción. En este caso, el enfoque está en entender que no se trata solamente de cómo debe ser el abordaje de los maestros o de los docentes hacia los estudiantes, sino de qué conocimientos y de qué materias, qué unidades curriculares se les imparte. De hecho, más allá del tipo de interacción que debe existir entre maestro y estudiante, y es importante también además entender que debe haber un cambio en cuanto a qué materias o qué unidades curriculares ven los jóvenes. En este caso, porque se podría hablar de cómo ya en la civilización moderna se necesitan tal vez conocimientos mucho más avanzados para los niños, que en este caso puedan permitirles crecer con una perspectiva mucho más completa y mucho más madura, a pesar de que sean etapas tempranas. En este caso hemos realizado un abordaje que puede ir desde la inteligencia emocional, el saber reconocer sus emociones, entender sus sentimientos, y a pesar de que pueda parecer algo demasiado pronto para un niño, el niño está en constante contacto y en constante transformación de emociones a lo largo de su crecimiento, a pesar de su temprana edad. Y es por eso que el que poco a poco le enseñen a reconocer, además de los buenos modales y de los valores que ya se le enseña a los niños, entender un poco más profundamente lo que puede ser la inteligencia emocional para ellos ya en etapas más avanzadas, como puede ser la secundaria o el bachillerato, puede ser la inteligencia financiera. Esto es un campo bastante llamativo que considero bastante importante, que me llama la atención que todavía no se haya implementado en las escuelas y en los liceos,
principalmente en los liceos, que ya estamos hablando de estudiantes mucho más adultos, mucho más grandes, y que en este caso lo considero bastante llamativo por el hecho de que ya debería de haberse incluido, porque no se les enseña a los profesionales, una vez que van a convertirse en profesionales, en este caso, independientemente de que tengan un título universitario o no, cómo poder administrar el dinero correctamente. Y yo creo que es algo que debería de actuar y que debería ser en función también de la educación que en este caso reciban. Hemos abordado temas de inteligencia emocional, de inteligencia financiera, del reconocimiento de habilidades como la oratoria, que muchas veces no se termina enseñando correctamente dentro de las instituciones académicas, debido a que se les enseña unos mecanismos que ya las tendencias de hoy en día realmente no son prácticos, no son útiles para ellos, y que en este caso les termina creando limitaciones, como lo es el no llevar o no acompañarlos en un proceso de aprender a reconocer sus nervios, de aprender cómo dominarlos, cómo tranquilizarlos, cómo exponer realmente ante un público los usos de la oratoria, las posturas, los ademanes, cómo deben de presentarse ante un público, cómo deben iniciar una presentación. Y esto está presente en las exposiciones de los niños. Prácticamente desde la escuela se les enseña a hablar siempre desde una forma muy mecanizada, todas las exposiciones comienzan igual, y que en este caso, para prepararlos al campo laboral, esto no es lo más indicado. Puede tener muchos problemas a la hora de hablar en público, de hablar en conferencias o de hablar en reuniones con algún tipo de compañeros de trabajo, con algún jefe, cómo desenvolverse en la propia confianza de ellos mismos, en lo que ellos conocen. Por lo cual, esos serían como los tres elementos o los tres pilares fundamentales dentro de lo que llevó a la realización de este contenido. Sería el qué cambios deberían de producirse, porque se han producido cambios alrededor, pero no cambios en sí mismos, y que deberían abordarse más temas como la inteligencia financiera, la inteligencia emocional y la oratoria para adolescentes y niños. Ahora, en este caso, vamos a explicar lo que son los procesos de preproducción y postproducción, y hay que hablar de la preproducción. En este caso, para la realización de este video se necesitó de la idea, que ya la hemos explicado, de la investigación, donde se hablan de datos, de por qué son importantes, la opinión de expertos, de dónde vienen estas bases y cuáles serían los efectos positivos que podrían traer en las nuevas generaciones el abordar estos temas. Y ya después de tener la idea y de realizar la investigación, ahora sería el paso de la realización del guión, que es el que termina dando el hilo conductor, o el que termina brindando el hilo conductor de todo lo que se va a realizar en el video. El orden de las ideas, la fluidez, dónde se van a incluir las imágenes y todas estas situaciones. Después viene la parte de producción, que sería la grabación del video como tal. Ya sería tratar de unir las piezas y ya pasar del papel a la práctica, en lo que terminaría siendo la grabación del contenido. Y luego la parte de la postproducción, que sería la edición, que ya en los contenidos de hoy en día, y como lo hemos aprendido a lo largo de toda esta unidad curricular, es sumamente importante, sumamente trascendental para que el video pueda tener buen reconocimiento, que sea llamativo, que invite a las personas a que se queden en él y lo puedan desarrollar. Estos serían los elementos más importantes dentro de lo que fue la realización de nuestro contenido, de este video, que fue el abordaje de cuáles deberían ser los cambios o qué cambios deberían de producirse en la educación inicial y en la educación a nivel secundario, explicando aquí todas las etapas, de dónde provinieron las ideas, en este caso las estrategias, que ahora para hablar de las estrategias, en este caso se seleccionó un video en el cual se pudiese disfrutar en formato de reel, en el formato vertical, con subtítulos dinámicos, con imágenes referenciales a lo que estamos conversando, y tratar de tener un tipo de expresión que sea realmente educativa y formal, como el aspecto periodístico así lo requiere. De esta forma finalizamos este video explicativo hablando de todo lo que fue la construcción de esta producción de contenido digital tan interesante, tan relevante, agradeciéndole a todos por haberse quedado hasta este video y esperándolos hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.